Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Cristian Contreras y hoy te voy a compartir un tutorial de cómo preparar un hot cake. Es una forma muy simple y te voy a pasar los ingredientes de lo que ocupas. Ocupas avena, ocupas una clara de huevo con un huevo entero, ocupas extra shake, ocupas el Fórmula 1 para que le agregues. Esto lo vamos a preparar con puro Fórmula 1, no le vamos a agregar proteína. Ocupas agua para que le agregues a la mezcla cuando lo estés preparando aquí. Y lo vamos a preparar, le vamos a agregar arriba de fruta, le vamos a agregar plátano. Y te voy a pasar como primer paso para que sepas cómo te quede el tutorial, para que te va a quedar muy rico, es muy simple. Y ocupas una plancha, no sé si lo hagas, de sugerencia, pues te recomiendo que no le vayas a agregar de lo que le ponen para que no se pegue. Pues eso, mejor le vamos a agregar aceite de olivo. Y bueno, vamos a iniciar. Primeramente le ponemos el huevo. Vamos a poner el huevito. Ahí está. Vamos a dar un espacio para que pase un anuncio. Listo, volvemos de nuevo nuevamente. Y le vamos a agregar 1, le vamos a agregar 2 y le vamos a agregar 3. Ahí está, 3. Y vamos a iniciar a molerlo. Listo, después de que quedó bien molido, le vamos a agregar el chorrito de agua. Y ahí está, chorrito de agua. Y continuamos a que se muela más. Listo, y el siguiente ingrediente es el Fórmula 1. Algunas personas le ponen canela y le ponen algún condimento, o sea, para que tenga el sabor a dulce. Le vamos a agregar 1 de Fórmula 1 y 2 de Fórmula 1. Aquí está. Y continuamos a batir. Listo, y vamos a ponerle el siguiente ingrediente. Este ingrediente, el extra shake, ayer me hice uno, quedó riquísimo. La verdad es que sabe muy rico con este. Le vamos a poner la cucharita, la chiquita de té. Le vamos a agregar a nuestra mezcla. Y allí, como te comentaba hace un momento, que algunas personas usan canela, pues ahorita le vamos a poner extra shake, que es una sugerencia, que le agregues el extra shake para que quede un sabor dulcecito. Te va a quedar muy rico, la verdad. Te va a encantar. Ok, y como la mezcla ya está un poco más espesa, le vamos a agregar otro chorrito de agua. Ahí. Listo, ahora vamos a ponerle el spray para que no se nos vaya a pegar. Como quiera, este es de teflón, ¿verdad? Pero a veces se me han pegado y no quiero tener problemas con que se vaya a pegar. Vamos a agregar la mezcla. Estoy seguro que quedará súper rico. Realmente es que comer esto es delicioso, nutritivo y aparte te satisface el apetito muy bien. Ahí está, se empieza a hacer. Listo, y vamos a voltear nuestro pancake. Y bueno, ya tenemos el primero, vamos a hacer el segundo. Aquí está, esta mezcla es para hacer 2, y es una porción para una sola persona. Y listo, ya han quedado nuestros 2. Es una rodajita de plátano arriba, y arriba le vamos a agregar batido para que le dé como que un saborcito así rico. Le vamos a agregar batido. Algunas personas le ponen miel, ¿verdad? Pero pues yo pienso que es mejor ponerle un rico y delicioso batido. Y dale el gusto bueno, Perla, ¿sí quedaron ricos o no? Delicioso. ¿Sí te gustó? Sí, está súper rico. Ok, hasta aquí el video. Ahora sí, dale like, compártelo, suscríbete, nos vemos.